ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación. Agradecemos a todas las personas que se van conectando en el día de hoy, este programa tan especial para nosotros. En esta ocasión tendremos un invitado, el cual nos va a contar acerca de la alimentación saludable y la importancia o su contribución que tiene para el cuidado del medio ambiente. Esperamos que disfruten este programa donde vamos a aprender muchos tips y consejos para mejorar nuestros hábitos alimenticios y de esta manera poder ayudar al medio ambiente. Recuerden que yo soy Verónica Bárcenas y los acompañaré durante este programa. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Ahora sí, llegó nuestro momento verde donde vamos a poder conocer y aprender acerca de la alimentación saludable. En esta ocasión nos acompaña Daniel Pinzón. Él es un profesional en la salud ambiental y en los hábitos alimenticios que empleamos día a día. También hace parte de la red de huertas de Medellín y promueve la agricultura a partir de la salud. Estos dos campos los combina de una manera muy articulada. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Verónica. Muy complacido de estar con ustedes aquí en la Cuarta Estación. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por enseñarnos todo lo que nos vas a compartir en esta ocasión. Bueno, Daniel, sin más preámbulos, vamos a contarle a la gente qué es la vida saludable o la alimentación saludable. Pues bueno, el tema de los estilos de vida saludables y de la alimentación saludable pues es un tema muy amplio, muy complejo, muy denso, pero vamos a tratar de ser muy sencillos y muy prácticos a la hora de hablar. El tema de la alimentación y su relación con la salud y con la salud humana y con la salud ambiental es un tema que tiene que ser algo completamente cercano en nuestro contexto, en nuestra realidad. Entonces, nosotros tenemos unas tradiciones alimentarias, dietas nutricionales, digamos que muy arraigadas a nuestra cultura. Sin embargo, no necesariamente esos hábitos alimentarios son saludables ni tampoco sostenibles. Pensemos, por ejemplo, en la bandeja paisa. La bandeja paisa es un arreglo culinario muy autóctono de nuestra región del Viejo Caldas, pero es un alimento supremamente insalubre. Tiene una sobrecarga de proteínas, es hiperproteico, tiene chicharrón, tiene chorizo, tiene huevo, tiene carne molida, además frijoles. Son 5 tipos de proteínas diferentes. Demasiado cargado ese plato, ¿no? Demasiado cargado ese plato y además de proteínas, tiene demasiadas grasas, es hiper graso. Entonces es un alimento cargado de muchas calorías, de muchas proteínas, y pues yo, sin ser nutricionista ni hacer parte de las ciencias de la nutrición y de la alimentación, sabemos que esa es una dieta que no es balanceada y que justamente no es saludable para el cuerpo. Hay un problema de salud con relación a las enfermedades no transmisibles que estarían asociadas directamente con el estilo de alimentación que tenemos. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles que nos están afectando a las personas mayores de 40 años? Las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso. Son enfermedades que están afectando a la población y cada vez son más jóvenes las personas que se ven afectadas. Y la puerta de entrada a esas enfermedades es el sobrepeso. Uno empieza el camino a las enfermedades cardiovasculares a través del sobrepeso. Esos kilitos de más, ese exceso de calorías, es que me doy un gustico, pero es que esos gusticos son muy repetitivos, muy constantes en el tiempo. Y finalmente, pues el sobrepeso nos lleva a la obesidad, y la obesidad detona una cantidad de desarreglos metabólicos como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, la arteriosclerosis, en fin.
Entonces, y los cánceres, las neoplasias, las grasas están directamente asociadas con la aparición de cáncer. De manera que las enfermedades no transmisibles que hoy por hoy tenemos, que son un gran flagelo para la población mundial, sobre todo las personas mayores de 40 años, y que cada vez más tenemos que depender de los medicamentos, del losartán y de la aspirina para que no nos dé el derrame cerebral, pues eso se podría realmente prevenir si pudiéramos adoptar un estilo de vida saludable y sostenible. Claro, sí. Claro, Daniel. ¿Y entonces qué alternativas hay para reemplazar esos alimentos que nos han, no sé, nos han inducido desde muy pequeños? Porque para nosotros es normal comer bombombón en vez de una zanahoria, pues como qué otras alternativas nos propones tú para cambiar estos hábitos que ya están tan arraigados a nuestra cultura. Es muy importante que comencemos a pensar en un asunto que no nos gusta mucho, y es que yo estoy empeñado absolutamente en que tenemos que comenzar a hacer una ingesta necesaria de frutas y hortalizas, abundante. Y cuando digo abundante, es que cuando usted tenga el plato de comida, la mitad del plato de su almuerzo deben ser frutas u hortalizas, crudas o semicrudas. El problema es que en nuestra cultura paisa, la mitad del plato está cargado con chicharrón, con la vitamina C, chuzo, chorizo, chicharrón, chatarra, chorro, chusca y bueno, las otras que también, todas las Cs. La mitad del plato, amigos y amigas, debe estar puesto en su mesa con frutas u hortalizas. La mitad del plato, el otro 25% de carbohidratos y el otro 25% de proteínas saludables. Las proteínas saludables hay que exceptuar los embutidos. Los embutidos hay que eliminarlos absolutamente de la dieta. El chorizo, la mortadela, el jamón, esos embutidos está ya demostrado científicamente que está asociado a la aparición de cáncer. ¿Qué es que eso es muy rico? Sí, eso es deliciosísimo, pero eso tiene unos costos a la salud importantes y generalmente, yo tengo una anécdota muy curiosa en mi casa porque mi papá era una persona que no tenía un estilo de vida saludable, era una persona muy indisciplinada con sus hábitos. Y yo estaba muy joven y le decía, papá, mira, tienes que moderar tu alimentación, tienes que bajarle las grasas, tienes que dejar de fumar y bueno, todas esas cosas. Hacer ejercicio, que también es supremamente importante. Y él me decía, de algún mal me tengo que morir. No me eche cantaleta, que usted es un mocoso, usted no sabe lo que está diciendo. Yo era muy joven y ciertamente pues es posible que yo estuviera retándolo. Pero finalmente la historia de la vida de mi papá me dio la razón. Él en 1992 le dio un derrame cerebral, le dio un accidente cerebrovascular. Él no hacía ejercicio, fumaba, comía de manera desorganizada, no dormía las 8 horas del día y un día le dio un derrame cerebral. Un lunes a las 11 de la noche le dio un derrame cerebral y lo dejó confinado a una... Y él... dale. Y él decía que de algún mal se tenía que morir. Duró 20 años en una silla de ruedas derivado de ese accidente cerebrovascular. 20 años. ¿Quién tuvo que cargar con el cuidado de él durante 20 años más? Los hijos. Los hijos tuvieron. Entonces no es tan fácil decir, es que de cualquier mal me tengo que morir. No, es que está bien que uno se muera. Si le da un infarto, si le da un derrame cerebral, chéverísimo, muy bacano uno morirse después de un evento de eso. El problema es que quede con secuelas. Y no sea uno el que tenga que lidiar con uno mismo, sino que uno se vuelve una carga para la familia, una carga para la sociedad. Uno deja de ser productivo y entonces ahí es donde genera más problemas. Eso genera una carga social importante. Las enfermedades del estilo de vida uno cree que le afectan a uno mismo, ¿no? Eso le afecta a una cantidad de gente y a veces uno muy egoísta y muy responsable con eso. Pero no solamente eso, sino que eso también tiene unos efectos a la salud ambiental notables que enseguida les cuento. Es verdad, Daniela, para allá íbamos. ¿Qué impacto tiene nuestro consumo en el medio ambiente? Porque nosotros nos preocupamos por comer, pero no sabemos cuáles son los impactos que están produciendo al medio ambiente. Sí, nosotros somos una sociedad altamente dependiente de las proteínas de origen animal.
Y yo con esto no les estoy diciendo vuélvanse veganos y coman solamente frutas y hortalizas y semillas secas, no. Idealmente deberíamos serlo, pero yo sé que no todas las sociedades ni todas las personas pueden adoptar una dieta vegetariana o vegana. Pero sí nosotros debemos propender por la disminución del consumo de proteínas de origen animal. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos, eso es un tema cultural, no es que sea fisiológicamente necesario, sí tenemos que consumir proteínas de alto valor biológico, como comúnmente se les dice, pero no necesariamente tienen que depender absolutamente de productos cárnicos de origen animal de manera permanente y constante y diaria. Uno puede sustituir la carne con proteínas de origen vegetal, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, de los cuales casi no tenemos cultura en Medellín, pero que tendríamos que adoptar, apropiarnos de los garbanzos, que son los frijoles cundiboyacenses, pero también hay uno muy interesante, que son las habas, que también es una fuente proteica interesante. Y hay uno que me encanta muchísimo, que es antioqueño, pero que lo estamos perdiendo de una manera impresionante. Hay una erosión genética de esa leguminosa, de ese frijol, que es equivalente a las proteínas que contiene el huevo, la proteína de los pobres, y es el chachafruto. El chachafruto es una... Es el que es el blanquito redondo. Que no, es como una guama, pues como un frijol grandecito. Es un frijol gigante. Es el frijol más grande que hay en el planeta, pero se da aquí en Antioquia. Es de la región andina nuestra, es gigantísimo. Es el frijol más grande que hay en el mundo. Y ese frijol se pierde y ya casi no lo consumimos. Ese frijol lo podemos sembrar en nuestra casa o no pega. Es un árbol, crece mucho, es frondoso, pero mira que no se encuentra fácilmente en el mercado. En el oriente antioqueño yo he conseguido unas semillas, de pronto quienes me siguen en mis redes sociales han visto que yo estoy haciendo un cultivo de chachafruto y desde la recolección de las semillas hasta ahora estoy haciéndole la trazabilidad a esos arbolitos de chachafruto. Debemos consumir chachafruto, debemos volver a esa costumbre de consumir esa proteína tan saludable como es el chachafruto. Y hay otras proteínas de origen vegetal muy saludables, por ejemplo, los hongos, las orellanas. Las orellanas se pueden cultivar en la propia casa. Eso es una fuente de proteína importante y no es tan difícil cultivarlas. Yo tengo un cultivo aquí en mi casa, estoy en un lo que se llama en un tubular, en un plástico tubular, las tengo en la sombrita y ahí me están produciendo orellanas para el consumo, autoconsumo. ¿Qué otros alimentos podemos sembrar en nuestra casa para el autoconsumo? Bueno, entonces uno lo que fundamentalmente, lo que les decía al principio, tenemos que fomentar el consumo de frutas y hortalizas. El consumo de frutas y hortalizas que está relacionado directamente con la aparición con la reducción de la aparición de enfermedades no transmisibles, como les decía, las cardiopatías y las enfermedades oncológicas o los cánceres. Las frutas y las hortalizas. ¿Cuáles son las frutas y hortalizas que podemos cultivar en nuestra casa de manera sencilla, práctica? Por ejemplo, la lechuga, el rábano, el repollo, la col, la zanahoria, el ajo, la cebolla de huevo, la cebolla junca. Miren, hay un detalle interesante, por ejemplo, con el ajo. El ajo es supremamente saludable, pero nosotros no lo sabemos consumir. El ajo le han atribuido una cantidad de propiedades terapéuticas. Por ejemplo, es hipotensor, reduce la hipertensión arterial y es antibacteriano y combate, digamos, que algunas infecciones gastrointestinales. Pero nosotros lo consumimos mal. El ajo se debe consumir crudo, porque el ajo cocinado pierde hasta un 90% de las propiedades terapéuticas y medicinales que tiene. Hipócrates decía entonces está mal cuando nuestras mamás machucan el ajo y se lo echan a la sopa. Sí, en realidad lo debemos consumir crudo, pero una forma para que tu novio no tenga mal aliento o tú no tengas mal aliento es comerlo entero. Entonces comas entero, un ajito diario entero. Eso sí es terapéutico. El otro es solamente por sazón. Digamos que el ajo lo consumimos como una planta condimentaria, pero en realidad tiene más función terapéutica que condimentaria. Sabe exquisita la comida con ajo, a mí me encanta, pero tiene una función terapéutica supremamente importante, que se reduce cuando se cocina, se frita o se sazona o se echa en el ahogado. Entonces eso es importante saberlo.
hay que cultivar, nosotros podemos cultivar en nuestra casa, en nuestro antejardín, en nuestro balcón, en las paredes, podemos cultivar nuestras propias frutas y hortalizas. Hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible que yo pueda cultivar frutas si esos son árboles? No necesariamente. Yo tengo, y lo he mostrado en mis redes sociales, el último video que monté sobre la piña. La piña, tengo una piña en mi casa que la produje a partir de una corona de piña que compré en el mercado. Se puede sembrar. Las fresas también se pueden sembrar en la casa. Las fresas se pueden sembrar en la casa, las uchuvas también, de manera que no necesariamente tenemos que depender de los árboles. Además, las fresas son muy hermosas cuando están floreciendo y están echando frutos, de manera que hay alternativas para poder, y eso además es un ejercicio muy interesante para los niños. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Entonces, todas esas prácticas tienen, además, hay una cosa muy importante, Verónica, con el tema de cultivar nuestros propios alimentos, y es que cuando yo cultivo mis propios alimentos, estoy contribuyendo a la salud, estoy haciendo ocupación juiciosa del tiempo libre, y además de eso, estoy combatiendo el sedentarismo que es el que contribuye al sobrepeso y a la obesidad. Cuando yo me pongo a quemar calorías a través de la labor de una huerta, aunque sea pequeña, yo estoy haciendo una actividad física diferente a estar sentado en el sillón viendo novelas, o viendo Netflix, o viendo redes sociales. Hay un dato interesante también, Verónica, que me gustaría compartirlo, y es que la huerta, el suelo tiene una bacteria que se llama Mycobacterium basi. Y Mycobacterium basi es una bacteria que está en el suelo presente después de que se descompone la materia orgánica, y es la que huele a bosque, la que huele a naturaleza. Y resulta que el olor de esa bacteria y de esos exudados bacterianos estimulan los neurotransmisores del cerebro que producen serotonina, que es la hormona de la felicidad. Por eso muchas señoras y adultos mayores y personas en general son tan felices en la huerta. Eso no es mágico, es por una razón simplemente fisiológica entre nuestro sistema nervioso y la naturaleza. Simplemente respirar el suelo produce una sensación de felicidad porque se activa un neurotransmisor a partir de un exudado bacteriano. Eso parecía loco hace un tiempo, pero hoy ya la evidencia científica lo demostró. Sigan haciendo huerta, eso les hace producir felicidad. Bueno, estamos aquí conversando con Daniel Pinzón. En este momento estamos recuperando la conexión con Verónica y en este tema tan importante que es la alimentación saludable. Bueno, dentro de las preguntas que también queremos conocer acerca de las huertas, ¿cierto? Tú tienes una amplia experiencia en ello, es cómo hacer una huerta en casa, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones les das a nuestra audiencia? Es muy sencillo empezar una huerta, simplemente hay que tener voluntad. Lo primero que todo hay que aprender a compostar nuestros residuos para poder producir abono. El compostaje se puede hacer de manera sencilla, muy práctica, sin necesidad de tanto complique y sin problema de olores. Yo doy un taller de compostaje casero, supremamente práctico y sencillo, para que las personas aprendan a hacer su propio biofertilizante, líquido o sólido. Lo segundo, además que el compostaje reduce la huella de carbono. Cuando yo solidifico el compost, lo vuelvo abono. Cuando los residuos vegetales de restos de cocina, frutas, hortalizas, los vuelvo abono, los composto, estoy evitando de que esos olores y esa materia orgánica que se descompone emita gases de efecto invernadero. Cuando se hace el compostaje, lo que hacemos es solidificar, fijar el carbono en el compost, y de esa manera estamos evitando gases de efecto invernadero. Es una práctica ambiental supremamente saludable. Y además de eso va a nutrir el suelo. Lo otro es que hay que comenzar con cosas muy sencillas. Miren, consíganse una semilla, por ejemplo, de cebolla. La cebolla, el estoloncito que venden en la tienda. Usted lo puede cortar desde que tenga un poquitico de raíz, le quita las hojas externas, no la pela y la puede sembrar
en un recipiente de una botella gaseosa de 3 litros, la cortan por el lado del cuello y ahí tienen un cultivo de una cebolla. Ya esa cebolla que se produce ahí, ya no tienen que comprarla. Simplemente solamente con un tallito de cebolla ya usted está comenzando a producir su propio alimento. Consígase unas semillas de lechuga, las venden en cualquier tienda de productos agropecuarios, inclusive en la plaza de mercado de Campo Valdés venden semillas. Compren las semillas de lechuga. Con una lechuguita que ustedes siembren, semanalmente van a tener lechugas de manera escalonada, de manera permanente. Se puede sembrar en una bolsa de leche. Usted coge la bolsa de leche, la lava, la dobla, le hace un doblecito y la deja como un tipo recipiente, le echa tierra y compost, pone su semilla de lechuga ahí, la riega, le hace orificios a la bolsa y ahí puede usted tener su lechuga en la ventana de su casa. Después de 1 mes y medio, 40 días, ya usted puede comenzar a cosechar hojas de lechuga sin necesidad de comprarlas. Además, no tienen pesticidas. Los productos agrícolas que usted produce en su propia casa no están contaminados. El problema con nuestra agricultura actual es que el 80% de la agricultura está generada por pesticidas, plaguicidas, fungicidas y por abonos sintéticos que no solamente envenenan el medio ambiente, sino que envenenan a las personas y a los consumidores. Los más afectados en este momento con la agricultura convencional, química e industrial son los agricultores, los productores y los campesinos, porque ellos son los que se exponen directamente a los pesticidas. Y sus esposas, es muy importante decir esto, las esposas del productor tienen que lavar las prendas. Generalmente el campesino no utiliza equipos de protección personal para manipular los agroquímicos que utiliza en la agricultura, que después nosotros nos comemos aquí, sino que él no utiliza ningún tipo de equipos de protección personal y sus ropas impregnadas con veneno van a ser lavadas por su esposa, por la esposa de ese agricultor. Ella tampoco utiliza equipos de protección personal y va a estar en contacto permanente. Luego va a cargar a los bebés, luego les va a preparar los alimentos. También se sabe que, por ejemplo, el hombre campesino, sobre todo de tierra fría, no se baña frecuentemente y con frecuencia tiene relaciones sexuales con su esposa, impregna de veneno a su esposa, y ustedes saben que el genital femenino tiene una mayor área que el genital masculino y la mujer queda, digamos que se envenena con mayor facilidad que el hombre porque justamente queda impregnado en su cuerpo cuando tiene relaciones sexuales con su esposo. Esos venenos los transmite a sus hijos cuando lacta. Los más perjudicados definitivamente son los productores y los campesinos y obviamente nosotros los consumidores y el medio ambiente, de manera que nosotros tenemos que comenzar a adoptar hábitos de consumo diferentes, a cultivar nuestros propios frutas y hortalizas para producir alimentos más saludables, para contribuir a la responsabilidad social, para evitar que los agricultores se expongan a esas cantidades de agroquímicos y pesticidas. Y tenemos que migrar hacia una ecociudad, que ese es el concepto que hoy por hoy está fuertemente posicionado y que Medellín inevitablemente tiene que llegar hacia el concepto de ecociudad. Una ciudad que no necesariamente tenga que depender absolutamente de la agricultura industrial, química, sintética, que genera tanta huella de carbono, tanta huella hídrica, sino que tenemos que buscar alternativas, cultivar en la propia casa, en las azoteas, en los antejardines, en los solares y en los balcones. Daniel, mencionaste un par de cosas muy interesantes y quiero ahondar en ambas en este momento. Una de ellas es los pesticidas y la forma como afectan y cómo se transmiten dentro de las familias de los campesinos o de las personas que están cultivando con agroquímicos. Quisiera que nos comentaras un poco más acerca de aquellas preparaciones que podemos hacer en casa que son biológicamente viables para nosotros cuidar de nuestra huerta sin utilizar esos agroquímicos. Algunas receticas que podamos dejarle a nuestra audiencia para que podamos tener unos cultivos saludables. Muy importante. Mire, la industria química, la industria de los pesticidas ha hecho
que nosotros dependamos de los venenos. Por eso existe la palabra plaga. Y cuando nosotros tenemos en la cabeza la palabra plaga, existe una narrativa o un correlato en la industria de los químicos donde dice hay que utilizar plaguicidas. Entonces las plagas desde nuestro punto de vista no existen. Eso es una palabra que no existe en ecología. Existen animales indeseados para los intereses humanos, pero no existen plagas. Las plagas, entre comillas, se atacan de varias formas. Uno, con un suelo saludable. Cuando un suelo está fertilizado de una manera biológica, con biofertilizantes, ha sido tratado de una manera respetuosa y responsable, con cariño y amor, porque es el suelo el que nos provee el alimento. Al suelo hay que tratarlo como si fuera nuestra madre. Si tratamos ese suelo bien, pues las plantas van a ser saludables, y se sabe que un suelo saludable son plantas saludables. Así como el sistema inmunológico bien alimentado está robusto cuando nosotros nos alimentamos de manera saludable. De la misma manera pasa el suelo. El suelo es el gestor de la salud humana. Eso se lo dicen los expertos en edafología. Lo que pasa es que en ciencias de la salud esos temas suenan como muy extraños, pero ya sabemos que el suelo es el origen de la salud. Luego, es muy importante decir de que si el suelo está bien nutrido, con biofertilizantes y con abonos naturales, y hay unas buenas prácticas, no van a dejar de llegar insectos indeseados y animales que no nos interesan y que pueden producir afectaciones. Pero entonces uno puede hacer biopreparados, lo que se llama purines, como insecticidas biológicos. Uno muy fácil y sencillo es el utilizar el ajo, la pimienta, 5 dientes de ajo. Usted les aplica pimienta y les aplica también un ají, un chile, como dicen los mexicanos, un ají grande, lo revuelve en medio litro de agua, lo licúa, los 5 dientes de ajo, el fruto de ají picante, el grande, y un manojito de pimienta, esa la venden ahí en la plaza también de Campo Valdés. Usted puede licuar eso en medio litro de agua. Luego lo cuela para que salgan todos los residuos. Y echa ese medio litro de agua revuelta con esas 3 cosas y le echa en medio litro de alcohol. Y lo guarda en la nevera. Lo mete en un atomizador y lo guarda en la nevera. Y con eso puede aplicarle a las plantas y regarlas todos los días. El alcohol es para conservar. Digamos que eso es un preparado homeopático, pero funciona eficazmente, y eso además sirve como fungicida. No solamente ataca a los insectos plaga o los insectos indeseados, sino que también ataca a los hongos que producen enfermedades en las plantas. Pero hay un asunto muy importante que tenemos que hacer también en nuestras huertas, es cultivar plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, y además plantas de jardín que tengan flores, porque las plantas con flores distraen a los insectos plaga, los distraen, y el insecto plaga se va para la planta que tiene flores, él allá hace sus cosas y se engaña, y la planta de interés alimentario queda protegida. Además, las plantas medicinales generan aromas, generan esencias que no les gustan a muchos insectos, y por eso nuestros jardines comestibles deben ser biodiversos. Mientras más biodiversidad haya, menos presencia de plagas van a haber en nuestras huertas. La misma naturaleza se encarga de regular las poblaciones para evitar daños, y ellos mismos se controlan. Por eso es que hay que entender la ecología para poder saber cómo es que funciona la naturaleza, y ella misma se autorregenera y se cura a sí misma. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, observar, estudiar, analizar la naturaleza y hacer parte de ella, no atacarla como hemos venido haciendo. Bueno, aquí tenemos una pregunta de una de nuestros oyentes que dice, John Patiño, qué interesante todo esto, me inquietó algo. Dijiste que cuando siembro
lechuga, puedo cosechar hojas de lechuga. ¿Cómo es eso? Le voy quitando hojas a la lechuga y no se muere. Exacto, así es. Usted va quitándole las hojas. Lo que pasa es que nosotros, la industria de la... Es más, me encanta la pregunta. Usted puede ir peluqueando la lechuga de las hojas más maduras y puede dejarle 2, 3 hojitas. Las más jóvenes las deja allí y se consume las más, digamos, como las más hechas, las más antiguas, por no decir las más viejas. Y esas las puede echar las puede cosechar. La lechuga le puede usted sacar bastantes hojas y todas le sirven para la ensalada. Y es más, cuando yo compro a veces lechugas en el mercado, a veces viene con raíz. Yo las echo en agua, las hidrato y luego las vuelvo a sembrar y a los 3, 4 días ya tengo otra vez hojas. Maravilloso, maravilloso. La naturaleza nos ofrece cantidad de oportunidades de obtener alimentación saludable, y los hábitos que tenemos, la transformación de esos va a hacer que nosotros podamos generar un menor impacto de nuestras actividades. Hábitos saludables y enrutados también a obtener una conciencia de la necesidad de unas prácticas ambientales, digamos que saludables. Vamos a conversar un poco más acerca de este tema desde el tema de la ecociudad y lo que es el cambio climático. Vamos a escuchar en un momento algunas de las respuestas de nuestros oyentes frente a la pregunta: ¿qué acciones realiza la comunidad para disminuir los efectos del cambio climático? Bueno, con ustedes entonces vamos a tener nuestro momento. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de ese cambio climático y cómo nos está afectando en nuestro día a día, ¿cierto? Cómo genera esos impactos. Vamos a escuchar en este momento algunas de las personas que nos dieron su testimonio. Hola, mi nombre es Beatriz, contribuyo con el medio ambiente, separando los residuos de la basura, reciclando el cartón, el plástico y todo eso. Y también reutilizo el agua de la lavadora para lavar el patio, las escalas, el balcón, a veces echarle a las matas y hasta trapear. Desde mi casa, buen cuidado del agua y el consumo reciclado del agua, la utilización de la luz natural del día y el reciclaje, separación de residuos, el reciclaje de aceite. Hola, mi nombre es Valeria y las acciones que realizo en mi casa para cuidar el medio ambiente están enfocadas, por ejemplo, en recoger el agua de la lavadora para vaciar los baños, en apagar las luces en el día o cuando no estamos, y también separar como todos los desechos para reciclar. Hola, soy Ana María y las acciones que realizo en mi casa para cuidar el medio ambiente son separar los residuos en reciclaje, residuos orgánicos, y también desconectar todos los electrodomésticos de la casa cuando no se están utilizando o cuando no vamos a estar en ella. Hola, soy Natalie y las acciones que realizo para disminuir los efectos del cambio climático es reciclar y recoger las aguas lluvias para utilizarlas. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Daría Acevedo. Es lo siguiente: utilizar el transporte público, ahorrar energía, reducir y reutilizar el agua, informar y educar a la comunidad para que entre todos ayudemos el clima. Hola, mi nombre es Mateo. Pues lo primero que hacemos en mi casa es separar los residuos orgánicos e inorgánicos y ahorramos el consumo de servicios de mi casa. Hola, mi nombre es Mauricio Beltrán. Mi forma de contribuir con el calentamiento global y el medio ambiente es dejando el carro en casa durante 3 días a la semana, porque así disminuyo el monóxido de carbono que afecta tanto el medio ambiente. Hola, mi nombre es Laura y yo ayudo al medio ambiente cerrando la llave del agua cuando me enjabono, reciclando
y separando las basuras. Hola, mi nombre es Tania y nosotros en casa separamos los residuos orgánicos para hacer compostaje y cultivar varios tipos de plantas. Hola, yo me llamo Manuel, yo ayudo al ambiente no tirando basuras al río y yo hago ecolarcillos. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Muy bien, el día de hoy nos encontramos entonces abordando el tema de alimentación saludable, cuida tu cuerpo y el planeta. Como hemos escuchado hace un instante, Daniel nos ha dicho que hay formas de cuidar nuestro planeta, de tener una alimentación saludable sin necesidad de contaminar, de generar contaminación por pesticidas y transmisión de enfermedades. También la forma como podemos hacerlo de manera artesanal en nuestros hogares. Y abordamos entonces ahora un tema que es nuestras acciones y nuestras contribuciones frente al cambio climático. Escuchamos cómo las personas en sus hogares tienen una conciencia de reciclar, reusar el agua, de generar pocas emisiones de monóxido de carbono y dióxido de carbono, disminuyendo el número de viajes que se hacen en el transporte. También el reciclaje y el reuso constituyen unas importantes fuentes de recursos que tenemos nosotros los ciudadanos para disminuir nuestro impacto ambiental. Ahora cuéntanos, Daniel, desde tu punto de vista, ¿cuáles eran esas acciones que aportarían de una manera significativa a que el calentamiento global, el cambio climático, no se diera tan pronto y de pronto pudiéramos disminuir, ralentizar ese proceso? ¿Cuáles serían esos procesos? Cuéntanos. Sí, hay dos acciones muy concretas y específicas que podemos hacer para poder mitigar de una manera concreta, expedita y efectiva el cambio climático. Una es compostar los residuos biodegradables que generamos en la casa. Hay que aprender a compostar. Cuando usted composta, cuando esos residuos orgánicos se van para el relleno sanitario, allá se produce gas metano, y el gas metano es muy agresivo. Cuando se combinan esos residuos orgánicos con otras sustancias, esos gases que se generan, el gas metano es mucho más reactivo como gas efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. Entonces, cuando yo les decía hace un rato que cuando usted hace que los residuos orgánicos, los restos frescos de cocina se compostan, estamos volviendo sólido, estamos fijando el gas carbónico, el carbono de manera sólida y lo volvemos abono, lo volvemos fertilizante. El 60% de los residuos que generamos en la casa son residuos biodegradables, generalmente son restos de frutas y hortalizas. Eso es lo que más pesa, lo que más genera volumen, más genera lixiviados y más genera olores putrefactos y genera gases de efecto invernadero. Si nosotros los aprendemos a compostar en la casa, yo les enseño, un día de estos me invitan a hacer un taller de compostaje, hacemos virtual un taller de compostaje, aprendemos a compostar en una botella. Yo le digo a los profesores que educo, miren, ya está bien que enseñen a que la planta germina en la casa y eso está muy bien, ese ejercicio que le ponemos a hacer todos los años a los niños de todos los años, venga, ponga a germinar una plantica. También hay que poner a los profesores a que le enseñen a los niños a hacer compostaje y se puede hacer con una botella, muy sencillo. Invítenme a hacer un taller de compostaje en botella y les enseño a hacer compostaje. La otra acción concreta y específica, ese compost lo pueden regalar, lo pueden echar al jardín o pueden utilizarlo como abono, de manera que cosas para hacer con ese compost hay muchas, así que no se preocupen por los excedentes que genera eso. La otra acción concreta y específica
es reducir el consumo de productos de origen animal, especialmente la carne bovina. Y eso parece ser muy loco, muy fanático, muy fundamentalista, pero piensen en esto, miren. La ganadería en Colombia, en este momento en Colombia hay más, las vacas tienen más área por metro cuadrado que las personas. Para poder producir carne de origen animal hay que deforestar, hay que tumbar bosque, y esos bosques son los que fijan gases de efecto invernadero. Pero el ganadero no tiene interés de proteger el bosque, sino que él tiene que, porque para él cada árbol que hay es menos pasto, entonces él tumba el árbol para que haya más pasto y las vacas puedan comer más forraje. Entonces, una de las cosas que contribuye a la degradación sustancial y a la generación de gases de efecto invernadero es la ganadería. La ganadería, siempre que vayan a la carnicería, siempre piensen en la tala de árboles, en la deforestación, en la pérdida de biodiversidad y en la degradación de los suelos. Segundo, la ganadería, el ganado, recuerden que el ganado lo que hace es comer pasto, transforma ese pasto a través de una cantidad de procesos fisiológicos y produce carne, y los excedentes los bota en popó o en bovinaza. Popó. El metabolismo de las vacas genera gas metano y óxido nitroso, que son los dos gases más agresivos, que son más reactivos y que afectan más y contribuyen de una manera más significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero. Más que el CO2, se sabe de manera científica, ya eso no tiene discusión, que la ganadería aporta más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Por eso una contribución significativa es a reducir el consumo de proteínas de origen animal, especialmente el ganado vacuno, pero eso es muy doloroso para nuestros hábitos, muy doloroso. Nosotros tenemos que aprender a consumir más vegetales, productos de origen vegetal y proteínas de origen vegetal. No quiere decir con eso que se nos volvamos vegetarianos. Yo le pregunto a las nutricionistas, a mis amigas nutricionistas, porque yo tengo un distanciamiento amistoso con ellas y les problematizo su formación profesional. Y digo, bueno, yo sé que hay que consumir proteínas de alto valor biológico, como dicen ustedes, pero dígame, ¿qué piensa usted de que el exceso de proteínas o el consumo de proteínas tiene unos efectos sobre el medio ambiente? Y se los menciono: la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, la erosión. ¿Qué piensas de esto? Absolutamente todos los profesionales en nutrición que he entrevistado y les he hecho esta pregunta me dicen: somos una sociedad que depende excesivamente de las proteínas. No necesitamos tantas proteínas, necesitamos más frutas y hortalizas. El plato de Harvard, que yo les mencionaba ahora, medio plato, el plato de Harvard es medio plato de frutas y hortalizas, el 25% de carbohidratos, el 25% de proteínas saludables, y hay que consumir grasas saludables y hacer ejercicio. Hay que tomar agua, que eso es otra cosa, que no tomamos agua. Hay que hacer ejercicio, grasas saludables y reducir el consumo de proteína. Nosotros a veces, si tenemos el medio plato de proteína de origen animal, eso es para nosotros muy satisfactorio y no es tan necesario. Los nutricionistas nos dicen que debe ser la palma de la mano, o sea, la palma de la mano de porción de carne debe ser la porción nuestra, pero nosotros tenemos este pedazo y quién sabe. Yo sé que hay mucha gente que ni siquiera tiene ese pedazo, ni la mitad ni nada, yo sé eso. Y yo sé que frente al tema de la inseguridad alimentaria tenemos que tener otro abordaje, porque la obesidad en la pobreza también es un problema de salud pública y también ambiental. Entonces, esas dos situaciones: compostar los residuos, desde mi experiencia y desde lo que yo conozco, y reducir el consumo de proteínas de origen animal, sustituirlas por proteínas por fuentes vegetales, serían las dos formas y las dos prácticas más contundentes que podemos comenzar a implementar para reducir gases de efecto invernadero. Caminar está bien, montar en bicicleta, coger el transporte público, optar por la patineta, claro, eso es
todo eso hay que hacerlo. Sin embargo, ahí tenemos que ir más allá de eso. Y son con hábitos muy arraigados en nuestra vida que tenemos que aproximarnos para llegar a lo que es la ecociudad. Daniel, y bueno, y con todo esto nos aproximamos al concepto de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Los objetivos. Muy bien, eso es una apuesta que tienen las Naciones Unidas para que reduzcamos el hambre, le reduzcamos la pobreza, para que haya más justicia y equidad a nivel mundial. Y todo esto contribuye de una manera sustancial. Lo que pasa es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestro modelo de desarrollo no es sostenible. Y voy a decir algo pues un poco sensible en términos, digamos, sociales, y es que nuestro modelo actual de desarrollo es capitalista, dependiendo de las economías de mercado, que nos ha hecho creer que la felicidad está en el consumo de cosas. Compre y eso es sinónimo de felicidad. Compre cosas, que eso es felicidad. Y ahí hay un tema, entra en controversia, la economía con la ecología. El tema del consumo responsable también entra aquí a jugar y a rozar. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Entonces nosotros a veces consumimos demasiadas cosas innecesarias y hay gente que no tiene todavía esas cosas. Hay hambre, hay inseguridad alimentaria, hay inequidades, hay problemas de salud, hay muchos fenómenos y tenemos que establecer equilibrios sociales para ello y contribuir a que exista más justicia y equidad. La salud humana y ambiental es una corresponsabilidad del individuo, la familia, la sociedad y el Estado. Es una corresponsabilidad. Todos tenemos que participar aquí. Nuestros gobiernos tienen que apuntar a la ecociudad, dar líneas concretas y específicas, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, entrenarnos y a buscar alternativas para poder mejorar la seguridad alimentaria, compostar nuestros propios residuos, que empresas varias vengan y nos recojan los residuos, que haya rutas selectivas, Daniel, que haya más espacios para ese tipo de cosas. Eso es lo que es sostenibilidad. Ahí acabas de mencionar uno de los grandes problemas que tenemos en la Comuna 4, y es la disposición de los residuos sólidos. Tenemos una problemática compleja en la cual la recolección de las basuras resulta siendo insuficiente ante también la forma indiscriminada como se hace la disposición de estas, ¿cierto? En este momento, pues estos residuos y este volumen que nosotros generamos por hábitos que bien pudieran transformarse y generar menor impacto, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos conscientes para disminuir la generación de residuos sólidos en nuestros hogares y en nuestros negocios? Algunos tips que podamos dejarles a nuestros oyentes y televidentes. Mira, hay un asunto importante que hay que decir frente a ello, y es que el relleno sanitario nuestro de Parque Ambiental La Pradera se va a cerrar más o menos en unos 8 o 9 años. Próximo relleno sanitario va a estar en Maceo, en Concordia o en Bolombolo. Eso va a aumentar los gastos de transporte, más huella de carbono, y nos va a afectar más el bolsillo. De manera que cuando se acabe el relleno sanitario de La Pradera, nos va a costar muchísimo más, quizás 3, 4 veces más, la recolección de los residuos. Uno es el consumo responsable, evitar el consumo de tantas cosas. Mire, un asunto muy sencillo y muy práctico. Volvamos a la cultura del canasto. Llevemos nuestra propia costal al supermercado y a la tienda. No hay necesidad de mantener con tantas bolsas en la casa. Hay que disminuir sustancialmente ese tipo de cosas. Las bolsas deben eliminarse. El plástico es una de las cosas que tenemos que comenzar a eliminar. Lo otro es el tema del compostaje. Les insisto en eso porque el compostaje reduce el 60% de la carga de los residuos que van al relleno sanitario. El tema de los residuos.
Y tenemos que entrar en conciencia frente al tema del manejo de los residuos, que parece ser insuficiente todo. Nosotros, en Comuna 4 hay una indisciplina social frente al tema de los residuos. Se echan escombros, residuos voluminosos, se echan, una cantidad, las colchones, los muebles, los electrodomésticos, los sacamos a la calle. Eso todo tiene que tener una gestión adecuada. Ya hay suficiente información. Yo mismo he hecho capacitaciones, actividades educativas, y la gente ya se sabe de memoria todo eso. Lo que necesitamos es voluntad de las personas y de los individuos para que, en vez de botar el colchón a la calle, llamemos a empresas varias y diga, venga, se lleva este colchón, me costó 3 millones de pesos ese colchón, yo voy a pagar 30.000 pesos para que dispongan de él adecuadamente. Eso es un tema de compromiso y de responsabilidad individual. Que cuando yo genere residuos y esté haciendo una demolición en mi casa, yo me comprometo con también llamar a empresas varias para que se lleven esos residuos para el lugar adecuado. ¿Qué ocurre con el tema de los residuos de escombros en Comuna 4? Es que yo hago una remodelación en mi casa y le pago a cualquier persona, a un carretillero, para que se los lleve. Yo me deshalgo del problema, le pago poquito, pero él va y los bota al frente del jardín botánico. Y ustedes saben que la 72, si no estoy mal, o la 78, eso está inundado de residuos mixtos y escombros de una manera preocupante. Y hay muchos puntos en la Comuna 4 que se han convertido en puntos críticos reales de residuos. Es un tema de autorregulación, de compromiso con la ciudad, de querer al otro, de empatizar con el otro, de empatizar con mi ciudad. Cosas como esas. Disponer de manera adecuada de los muebles, eso no se bota la basura, eso hay que entregarlo a empresas varias, pagar por ese servicio. Si yo compré los muebles, tengo que hacerme responsable de esos muebles. El tema de las pilas se llevan a un dispensador adecuado. En los supermercados hay dispensadores de pilas. El tema de las bombillas y de las luminarias, hay que devolverlas al lugar donde se las vendieron. Lo mismo los medicamentos, hay que entregarlos en la IPS que se los vendieron o se los entregaron. Todo ese tipo de cosas hay que comenzar a culturizarnos. Nosotros tenemos que, si queremos volvernos una ciudad sostenible, tenemos que ir mucho más allá de lo que hasta ahora hemos aprendido. Estamos todavía muy quedados. Hay cosas exitosas, hay cosas muy buenas que hacemos, pero tenemos que seguir caminando en esa dirección. Muy bien, ahí tenemos el mensaje que deja Daniel Pinzón Gómez, profesional en salud ambiental, y acerca de cómo podemos contribuir de una manera muy consciente al cuidado ambiental de nuestro planeta, al mejoramiento de nuestro entorno. Y bueno, a toda nuestra audiencia y a Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Cuarta Estación. Lo esperamos tener en una próxima oportunidad y que podamos hacer esa siembra en botella y hacer esas actividades que de una manera muy lúdica también permiten concienciar y tomar acciones ambientales a favor de nuestro planeta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Cuarta Estación. Se despide de ustedes Alex Iriarte y será en una nueva ocasión que nos volveremos a ver. Hasta la próxima, chao. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la Cuarta Estación. Esta es la Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora.lacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti.